Visión general de vísceras abdominales. Visión general de las vísceras abdominales y el tubo digestivo. Las principales vísceras del abdomen son la porción terminal del esófago y el estómago, los intestinos, el bazo, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, los riñones y las glándulas suprarrenales. Al abrir la cavidad abdominal para estudiar estos órganos se aprecia que el hígado, el estómago y el bazo casi llenan por completo las cúpulas del diafragma. Como se extienden hacia la cavidad torácica, están protegidas por la parte inferior de la caja torácica. También puede constatarse que el ligamento falciforme normalmente se inserta a lo largo de una línea continua a la pared abdominal anterior, descendiendo hasta el ombligo. Divide superficialmente el hígado en los lóbulos derecho e izquierdo. El aumento mayor, cuando se encuentra en su posición típica, oculta casi todo el intestino. La vesícula biliar se proyecta por debajo del borde agudo del hígado. Los alimentos pasan desde la boca y la faringe a través del esófago hacia el estómago, donde se mezclan con las secreciones gástricas. La digestión tiene lugar principalmente en el estómago y el duodeno. La peristalsis, una serie de ondas de contracción anulares, se inicia alrededor de la porción media del estómago y avanza lentamente hacia el píloro. Se encarga de mezclar los alimentos masticados con los jugos gástricos y de vaciar el contenido del estómago en el duodeno. La absorción de compuestos químicos se produce sobre todo en el intestino delgado, un tubo plegado de 5 m a 6 m de longitud, más corto en vida, cuando existe tono muscular, que en el cadáver, formado por el duodeno, el yeyuno y el ileón. La peristalsis también tiene lugar en el yeyuno y el ileón, aunque no es fuerte a no ser que haya una obstrucción. El estómago se continúa con el duodeno, que acoge las desembocaduras de los conductos del páncreas y el hígado, principales glándulas del sistema digestivo. Figura 5 a 32. Irrigación arterial y drenaje venoso de las partes abdominales del sistema digestivo. A. Vascularización arterial. Las tres ramas impares de la aorta abdominal irrigan, sucesivamente, los derivados del intestino anterior, medio y posterior. B. Drenaje venoso. La sangre rica en nutrientes procedente del tubo digestivo y la sangre del bazo, el páncreas y la vesícula biliar drenan en el hígado a través de la vena porta hepática. La flecha señala la comunicación entre la vena esofágica y el sistema venoso ácigos, sistémico. El intestino grueso está formado por el ciego, que recibe la porción terminal del ileón, el apéndice vermiforme, el colon, ascendente, transverso, descendente y sigmoide, el recto y el conducto anal. La reabsorción de agua tiene lugar, en su mayor parte, en el colon ascendente. Las heces se forman en el colon descendente y sigmoide, y se acumulan en el recto antes de la defecación. El esófago, el estómago y el intestino forman el tubo digestivo, y derivan del intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior primitivos. La irrigación arterial de la parte abdominal del sistema digestivo procede de la aorta abdominal. Las tres ramas principales de la aorta abdominal para el tubo digestivo son el tronco celíaco y las arterias mesentéricas superior e inferior. La vena porta hepática, formada por la unión de las venas mesentérica superior y esplénica, es el vaso principal del sistema de la vena porta, que recoge la sangre de la parte abdominal del tubo digestivo, el páncreas, el bazo y la mayor parte de la vesícula biliar, y la transporta hacia el hígado. Esófago. El esófago es un tubo muscular, de unos 25 cm de largo y 2 centímetros de diámetro por término medio, que transporta el alimento desde la faringe hasta el estómago. Mediante fluoroscopia o radioscopia, rayos X con un fluoroscopio, tras la ingestión de una papilla de bario puede verse que el esófago presenta normalmente 3 estrechamientos, provocados por la presión ejercida por estructuras adyacentes. El estrechamiento cervical, esfínter esofágico superior, en su inicio en la unión faringoesofágica, aproximadamente a 15 centímetros de los incisivos, provocada por el músculo cricofaríngeo. El estrechamiento torácico, broncoaórtico, que es un estrechamiento compuesto, provocado en primer lugar por el cruce del arco de la aorta, a 22,5 centímetros de los incisivos, y a continuación por el cruce del bronquio principal izquierdo, a 27,5 centímetros de los incisivos. El primero se aprecia en proyecciones anteroposteriores y el segundo en las laterales. El estrechamiento frénico, diafragmático, donde pasa a través del hiato esofágico del diafragma, aproximadamente a 40 centímetros de los incisivos. Figura 5 a 33. El esófago y sus relaciones. A.
Vista que muestra el esófago en toda su longitud y las estructuras relacionadas con él. El esófago empieza a nivel del cartílago cricoides y desciende por detrás de la tráquea. Abandona el tórax a través del hiato esofágico del diafragma. B. Corte transversal del esófago que muestra su pared con la doble capa muscular y la capa mucosa acanalada. C. Corte coronal del esófago inferior, el diafragma y el estómago superior. El ligamento frenoesofágico conecta de forma flexible el esófago al diafragma, limita el movimiento hacia arriba del esófago, aunque le permite una cierta movilidad durante la deglución y la respiración. Figura 5 a 34. Radiografía del esófago tras la ingestión de una papilla de bario. Esta proyección oblicua posterior izquierda muestra dos de los tres estrechamientos normales, impresiones, producidos por el arco de la aorta y el bronquio principal izquierdo. La ampolla frénica, que únicamente se aprecia en las radiografías, es la parte distensible del esófago por encima del diafragma. Cortesía del Dr. E. L. Lansdowne, Professor of Medical Imaging, University of Toronto, Toronto, ON, Canadá. Es importante tener presentes estos estrechamientos cuando se hacen pasar instrumentos por el esófago hacia el estómago, y al valorar radiografías de pacientes que sufren disfagia, dificultad para tragar. El esófago. Sigue la curvatura de la columna vertebral a medida que desciende a través del cuello y el mediastino la porción media de la cavidad torácica. Posee una capa muscular circular interna y otra longitudinal externa. En su tercio superior, la capa externa está formada por músculo estriado voluntario, el tercio inferior está compuesto por músculo liso y el tercio medio por ambos tipos de músculo. Pasa a través del hiato esofágico, elíptico, en el pilar derecho del diafragma, justo a la izquierda del plano medio, a la altura de la vértebra T10. Termina entrando en el estómago por el orificio del cardias gástrico, localizado a la izquierda de la línea media, a nivel del séptimo cartílago costal izquierdo y de la vértebra T11. Está rodeado distalmente por el plexo nervioso esofágico. El alimento pasa rápidamente a través del esófago debido a la acción peristáltica de su musculatura, con la ayuda de la gravedad, pero sin depender de ella, es posible tragar cabeza abajo. El esófago está fijado a los bordes del hiato esofágico del diafragma por el ligamento frenoesofágico, una prolongación de la fascia diafragmática inferior. Este ligamento permite el movimiento independiente del diafragma y del esófago durante la respiración y la deglución. La porción abdominal del esófago, con forma de trompeta y solo 1,25 centímetros de longitud, pasa desde el hiato esofágico del diafragma en el pilar derecho del diafragma al orificio del cardias gástrico. Ensanchándose a medida que avanza, y pasando anteriormente y hacia la izquierda a medida que desciende inferiormente. Su cara anterior está cubierta por peritoneo del saco mayor, continuo con el que recubre la cara anterior del estómago. Encaja en un surco de la cara posterior, visceral, del hígado. La cara posterior de la porción abdominal del esófago está cubierta por peritoneo de la bolsa omental, continuo con el que recubre la cara posterior del estómago. El borde derecho del esófago abdominal se continúa con la curvatura menor del estómago, sin embargo, su borde izquierdo está separado del fundus gástrico por la incisura del cardias entre el esófago y el fundus. La unión esófago-gástrica se encuentra a la izquierda de la vértebra T11, en el plano horizontal que pasa a través del extremo del proceso sifoides. Los cirujanos y endoscopistas denominan línea Z a esta unión, una línea dentada donde se produce la transición abrupta de la mucosa esofágica a la gástrica. Justo superior a esta unión, la musculatura de pilar derecho del diafragma que forma el hiato esofágico funciona como un esfínter esofágico inferior fisiológico, que se contrae y relaja. Generalmente en concierto con una capa muscular de grosor variable alrededor del orificio del cardias gástrico. Los estudios radiológicos muestran que los alimentos se detienen aquí de manera momentánea y que el mecanismo de esfínter suele impedir eficazmente el reflujo de contenido gástrico hacia el esófago. Cuando no estamos comiendo, la luz del esófago suele estar colapsada por encima de este nivel, para impedir que el alimento o los jugos gástricos se regurgiten hacia el esófago. En los capítulos 2 y 9 pueden encontrarse detalles sobre la inervación y la vascularización de las porciones cervical y torácica del esófago. La irrigación arterial de la porción abdominal del esófago procede de la arteria gástrica izquierda, una rama del tronco celíaco, y de la arteria frénica inferior izquierda. El drenaje venoso de las venas submucosas de esta porción del esófago se dirige al sistema de la vena porta a través de la vena gástrica izquierda. Y al sistema venoso sistémico a través de las venas esofágicas que desembocan en la vena ácigos. El drenaje linfático de la porción abdominal del esófago es hacia los nódulos linfáticos gástricos izquierdos,
Los vasos linfáticos aferentes de dichos nódulos drenan principalmente en los nódulos linfáticos celíacos. Figura 5 a 35. Nervios y linfáticos del esófago abdominal y el estómago. El nervio vago, NCX, se divide en dos ramos que forman el plexo nervioso esofágico alrededor del esófago inferior. Los ramos gástricos anteriores y posteriores del plexo acompañan al esófago a través del hiato esofágico y se distribuyen por las caras anterior y posterior del estómago. Los ramos anteriores también se extienden hasta el píloro y el hígado. Las fibras nerviosas simpáticas postsinápticas del plexo celíaco alcanzan estos órganos a través de plexos periarteriales. Los vasos linfáticos del estómago siguen un patrón parecido al de las arterias, aunque el flujo va en sentido contrario. De este modo, la linfa del estómago y de la porción abdominal del esófago drena primero en los nódulos linfáticos gástricos y a continuación en los nódulos linfáticos celíacos. El esófago está inervado por el plexo esofágico, formado por los troncos vagales, que se convierten en los ramos gástricos anteriores y posteriores, y los troncos simpáticos torácicos, a través de los nervios esplácnicos mayores, abdominopélvicos. Y los plexos periarteriales que rodean la arteria gástrica izquierda y la arteria frénica inferior izquierda, V también resumen de la inervación de las vísceras abdominales. Estómago. El estómago es la porción expandida del tubo digestivo que se encuentra entre el esófago y el intestino delgado. Está especializado en la acumulación de los alimentos ingeridos, a los que prepara química y mecánicamente para su digestión y posterior paso al duodeno. El estómago mezcla los alimentos y sirve de depósito, su función principal es la digestión enzimática. El jugo gástrico convierte gradualmente los alimentos en una mezcla semilíquida, el quimo, del griego, jugo, que pasa con notable rapidez hacia el duodeno. El diámetro del estómago vacío es solo algo mayor que el del intestino grueso, pero es capaz de una expansión considerable, pudiendo alojar entre 2L y 3L de comida. Situación, partes y anatomía de superficie del estómago. El tamaño, la forma y la posición del estómago pueden variar mucho entre personas con distintos biotipos, hábitos corporales. Y cambian incluso en un mismo individuo como resultado de los movimientos del diafragma durante la respiración. Del contenido del estómago, vacío respecto a después de una comida copiosa, y de la posición que adopte la persona. En posición supina, el estómago suele encontrarse en los cuadrantes superiores derecho e izquierdo, o en las regiones epigástrica, umbilical y del hipocondrio y flanco izquierdos. En posición erecta, el estómago se mueve hacia abajo. En los individuos asténicos, delgados y poco musculosos, el cuerpo del estómago puede extenderse hasta la pelvis. El estómago tiene 4 porciones. El cardias es la porción que rodea el orificio del cardias, la abertura superior o entrada del estómago. En posición supina, el orificio del cardias suele encontrarse posterior al sexto cartílago costal izquierdo, a 2 a 4 cm del plano medio, a nivel de la vértebra T11. El fundus gástrico es la porción superior dilatada del estómago, que se relaciona con la cúpula izquierda del diafragma y está limitada inferiormente por el plano horizontal del orificio del cardias. La incisura del cardias se encuentra situada entre el esófago y el fundus. El fundus puede estar dilatado por la presencia de gas, líquido, alimentos o cualquier combinación de ellos. En posición supina, el fundus suele situarse posterior a la sexta costilla izquierda, en el plano de la LMC. El cuerpo, la porción principal del estómago, se encuentra entre el fundus y el antro pilórico. La porción pilórica del estómago es la región de salida del estómago, en forma de embudo, su parte ancha, el antro pilórico, termina en el canal, conducto pilórico, su parte más estrecha. El píloro, del griego, guardián de la puerta, es la región esfinteriana, distal, de la porción pilórica. Es un engrosamiento de la capa circular de músculo liso, que controla la evacuación del contenido gástrico a través del orificio pilórico, abertura inferior o salida del estómago, en el duodeno. Figura 5 a 36. Anatomía de superficie y efecto del biotipo, hábito, sobre la forma y la posición del estómago A. Posición más habitual del estómago en una persona de complexión media en decúbito supino o prono. B. Los individuos hiperasténicos de complexión fuerte y con un tórax corto probablemente tengan el estómago en una posición alta y más transversal. En las personas con un físico asténico, estilizado, el estómago suele ser bajo y vertical, estómago hipotónico. El estómago se vacía de manera intermitente cuando la presión intragástrica supera la resistencia del píloro.
En condiciones normales, el píloro presenta una contracción tónica, excepto cuando expulsa el quimo, masa semilíquida. A intervalos regulares, el peristaltismo gástrico empuja el quimo por el conducto y el orificio pilóricos hacia el intestino delgado, donde continuará su mezclado, digestión y absorción. En posición supina, la porción pilórica del estómago se encuentra a nivel del plano transpilórico, a la mitad de la distancia entre la incisura yugular superiormente y la cresta del pubis inferiormente. El plano cruza los 8 bos cartílagos costales y la vértebra L1. En posición erecta, su situación oscila entre las vértebras L2 y L4. El orificio pilórico se encuentra aproximadamente 1,25 centímetros a la derecha de la línea media. El estómago también presenta dos curvaturas. La curvatura menor forma el borde cóncavo, más corto, del estómago. La incisura angular es la parte más inferior de la curvatura y señala la unión del cuerpo y la porción pilórica del estómago. La incisura angular se encuentra justo a la izquierda de la línea media. La curvatura mayor forma el borde convexo, más largo, del estómago. Pasa inferiormente hacia la izquierda desde la unión del quinto espacio intercostal y la LMC, y luego se curva hacia la derecha, pasando profunda al cartílago izquierdo noveno o décimo mientras prosigue medialmente hasta alcanzar el antro pilórico. Debido a la desigual longitud de la curvatura menor a la derecha y la curvatura mayor a la izquierda, en la mayoría de la gente la forma del estómago recuerda a la letra J. Interior del estómago. La lisa superficie de la mucosa gástrica tiene un color marrón rojizo en vida, excepto en la región pilórica, que es rosa. En el individuo vivo está cubierta por una película mucosa continua que protege su superficie del ácido gástrico que secretan las glándulas del estómago. Cuando la mucosa gástrica se contrae, es lanzada al interior de los llamados pliegues gástricos longitudinales. Estos pliegues son más marcados hacia la porción pilórica y a lo largo de la curvatura mayor. Durante la deglución se forma transitoriamente un canal gástrico entre los pliegues gástricos longitudinales a lo largo de la curvatura menor. Esto puede observarse tanto radiográfica como endoscópicamente. El canal gástrico se forma debido a la firme fijación de la mucosa gástrica a la capa mucosa, que en esta zona carece de la capa oblicua. Cuando la mayor parte del estómago está vacía, la saliva y pequeñas cantidades de alimentos masticados y otros líquidos pasan a través del canal gástrico hacia el canal pilórico. Los pliegues gástricos se reducen y desaparecen a medida que el estómago se distiende, se llena. Relaciones del estómago. El estómago está cubierto por el peritoneo, excepto donde los vasos sanguíneos discurren a lo largo de sus curvaturas y en una pequeña área posterior al orificio del cardias. Las dos hojas del omento menor se separan para extenderse alrededor del estómago y confluir de nuevo, de manera que en su curvatura mayor forman el omento mayor. Anteriormente, el estómago se relaciona con el diafragma, el lóbulo izquierdo del hígado y la pared anterior del abdomen. Posteriormente, el estómago se relaciona con la bolsa omental y el páncreas. La cara posterior del estómago constituye la mayor parte de la pared anterior de la bolsa omental. El colon transverso se relaciona inferior y lateralmente con el estómago mientras discurre a lo largo de la curvatura mayor de este hacia la flexura cólica izquierda. Figura 5 a 37. Estómago y porción abdominal del esófago. A. Se ha insuflado aire en el estómago. La parte izquierda del hígado se ha estirpado para poder apreciar el omento menor y el foramen omental. El área ocupada por el hígado intacto se indica con una línea discontinua. B. Partes del estómago. C. Radiografía del estómago tras la ingestión de una papilla de bario. Las ondas peristálticas circulares se inician en el cuerpo del estómago y progresan hacia el canal pilórico, como se observa en E, puntas de flecha, donde terminan. En este paciente en decúbito supino puede verse gas en el cardias y el fundus. D. El pronunciado estrechamiento de la parte final del estómago es el píloro. El orificio pilórico es la abertura del canal pilórico en el duodeno. E. Radiografía que muestra la región pilórica del estómago y la parte superior del duodeno. C. Por cortesía del Dr. E. L. Lansdowne, Professor of Medical Imaging, University of Toronto, Toronto, ON, Canadá. Figura 5 a 38. Superficie interna del estómago. A. Se ha eliminado la pared anterior del estómago para mostrar su interior. Al distenderse el estómago desaparecen los pliegues gástricos longitudinales. A lo largo de la curvatura menor, desde el esófago hasta el píloro, se extienden varios pliegues mucosos longitudinales que forman el canal gástrico por donde circulan los líquidos ingeridos. B. Radiografía del estómago tras la ingestión de una papilla de bario.
Obsérvense la onda peristáltica en el estómago y los pliegues gástricos longitudinales de la mucosa. A por cortesía del Dr. J. Elsin, Toronto, ON, Canadá. El lecho gástrico, en el cual descansa el estómago cuando una persona se encuentra en decúbito supino, está formado por las estructuras que constituyen la pared posterior de la bolsa omental. De superior a inferior, el lecho gástrico está formado por la cúpula izquierda del diafragma, el bazo, el riñón y la glándula suprarrenal izquierdos, la arteria esplénica, el páncreas y el mesocolon transverso. Vasos y nervios del estómago. La abundante vascularización arterial del estómago se origina en el tronco celíaco y sus ramas. La mayor parte de la irrigación procede de anastomosis formadas a lo largo de la curvatura menor por las arterias gástricas derecha e izquierda. Y a lo largo de la curvatura mayor por las arterias gastroomentales, gastroepiploicas. Derecha e izquierda. El fundus y la porción superior del cuerpo del estómago reciben sangre de las arterias gástricas cortas y de la arteria gástrica posterior. Las venas gástricas presentan una posición y un trayecto paralelos a los de las arterias. Las venas gástricas izquierda y derecha drenan directamente en la vena porta hepática. Las venas gástricas cortas y las venas gastroomentales gastroepiploicas, izquierdas drenan en la vena esplénica, que luego se une a la vena mesentérica superior, VMS, para formar la vena porta hepática. La vena gastroomental derecha desemboca en la VMS. La vena prepilórica asciende sobre el píloro hacia la vena gástrica derecha. Dado que esta vena es muy visible en el individuo vivo, los cirujanos la utilizan para identificar el píloro. Los vasos linfáticos gástricos acompañan a las arterias a lo largo de las curvaturas mayor y menor del estómago. Drenan la linfa de sus caras anterior y posterior hacia las curvaturas, donde se encuentran los nódulos linfáticos gástricos y gastroomentales. Los vasos eferentes de estos nódulos acompañan a las grandes arterias hasta los nódulos linfáticos celíacos. A continuación resumimos el drenaje linfático del estómago. La linfa de los 2/3 superiores del estómago drena en los nódulos linfáticos gástricos, a lo largo de los vasos gástricos derechos e izquierdos. La linfa del fundus y de la parte superior del cuerpo del estómago también drena en los nódulos linfáticos pancreato-esplénicos, a lo largo de las arterias gástricas cortas y los vasos gastroomentales izquierdos. La linfa de los 2/3 derechos del tercio inferior del estómago drena, a lo largo de los vasos gastroomentales derechos, en los nódulos linfáticos pilóricos. La linfa del tercio izquierdo de la curvatura mayor drena en los nódulos linfáticos pancreato-duodenales, que se localizan a lo largo de los vasos gástricos cortos y esplénicos. La inervación parasimpática del estómago procede de los troncos vagales anterior y posterior, y de sus ramos, que entran en el abdomen a través del hiato esofágico. El tronco vagal anterior, que procede principalmente del nervio vago izquierdo. NCX, entra normalmente en el abdomen como un único ramo que se sitúa sobre la cara anterior del esófago. Se dirige hacia la curvatura menor del estómago, donde emite los ramos hepático y duodenal, que abandonan el estómago en el ligamento hepatoduodenal. El resto del tronco vagal anterior continúa a lo largo de la curvatura menor, dando lugar a los ramos gástricos anteriores. El tronco vagal posterior, más grande, procede principalmente del nervio vago derecho. Entra en el abdomen por la cara posterior del esófago y pasa hacia la curvatura menor del estómago. El tronco vagal posterior aporta ramos para las caras anterior y posterior del estómago. Emite un ramo celíaco, que alcanza el plexo celíaco, y luego continúa a lo largo de la curvatura menor, originando los ramos gástricos posteriores. Figura 5 a 39. Bolsa omental y lecho del estómago. A. La bolsa omental, el omento mayor y el ligamento gastroesplénico se han seccionado a lo largo de la curvatura mayor del estómago, y este se ha reflejado hacia arriba para abrir la bolsa por delante. En el extremo derecho de la bolsa pueden verse dos de los límites del foramen omental, la raíz inferior del ligamento hepatoduodenal, que contiene la tríada portal, y el lóbulo caudado del hígado. B. Se ha extirpado el estómago y la mayor parte del omento menor, y se ha eliminado gran parte del peritoneo de la pared posterior de la bolsa omental que recubre el lecho del estómago con el objetivo de mostrar los órganos situados en el lecho. Aunque las adherencias, como las que unen el bazo con el diafragma en la ilustración, son hallazgos necrópsicos habituales, no corresponden a la anatomía normal. Figura 5 a 40. Arterias del estómago, el duodeno y el bazo. La irrigación arterial de la porción abdominal del esófago, el estómago, el duodeno superior, porciones superior y descendente alta, y el bazo proviene de la arteria celíaca.
Las ramas directas del tronco celíaco están en negrita. Figura 5 a 41. Venas del estómago, el duodeno y el bazo. El drenaje venoso de la porción abdominal del esófago, el estómago, el duodeno superior, porciones superior y descendente alta, y el bazo se produce a través de la vena porta hepática. Ya sea directamente o de forma indirecta a través de la vena esplénica o de la vena mesentérica superior. Las venas gástricas duplican la posición y recorrido de las arterias. Figura 5 a 42. Drenaje linfático e inervación del estómago y el intestino delgado. A. Las flechas indican la dirección del flujo de linfa hacia los nódulos linfáticos. B. La inervación del estómago es tanto parasimpática, por los nervios vagos, NCX, a través del plexo esofágico, como simpática, a través del esplácnico mayor, abdominopélvico, el plexo celíaco y los plexos periarteriales. La inervación simpática del estómago proviene de los segmentos T6-T9 de la médula espinal. Pasa por el plexo celíaco a través del nervio esplácnico mayor y se distribuye formando plexos alrededor de las arterias gástricas y gastroomentales, V. También resumen de la inervación de las vísceras abdominales. Nervios de los riñones, los uréteres y las glándulas suprarrenales. Los nervios de los riñones proceden del plexo nervioso renal y están formados por fibras simpáticas y parasimpáticas. El plexo nervioso renal recibe fibras de los nervios esplácnicos abdominopélvicos, en especial del IMU. Los nervios de la porción abdominal de los uréteres proceden de los plexos renal, aórtico abdominal e hipogástrico superior. Las fibras aferentes viscerales conducen sensaciones dolorosas. Por ejemplo, la que se produce por una obstrucción y la distensión consiguiente, que siguen las fibras simpáticas en sentido retrógrado hacia los ganglios sensitivos de los nervios espinales y segmentos medulares T11L2. El dolor ureteral suele referirse al cuadrante inferior homolateral de la pared anterior del abdomen, y especialmente a la ingle, V cuadro clínico cálculos renales y ureterales. La rica inervación de las glándulas suprarrenales procede del plexo celíaco y de los nervios esplácnicos abdominopélvicos, mayor, menor e IMU. Los nervios están constituidos principalmente por fibras simpáticas presinápticas mielínicas procedentes del cuerno, hasta, lateral de los segmentos T10L1 de la médula espinal y atraviesan los ganglios paravertebrales y prevertebrales, sin hacer sinapsis, para distribuirse por las células cromafines de la médula suprarrenal. Resumen de la inervación de las vísceras abdominales. La inervación autónoma del abdomen está constituida por varios nervios esplácnicos diferentes y un nervio craneal, el vago, NCX, que aportan fibras simpáticas y parasimpáticas presinápticas, respectivamente, al plexo aórtico abdominal y a sus ganglios simpáticos asociados. Las extensiones periarteriales de estos plexos aportan fibras simpáticas postsinápticas y la continuación de las fibras parasimpáticas para las vísceras abdominales, donde se localizan los ganglios parasimpáticos intrínsecos. Figura 5 a 86. Linfáticos de los riñones y las glándulas suprarrenales. Los vasos linfáticos de los riñones forman tres plexos, uno en el parénquima renal, uno bajo la cápsula fibrosa y uno en la cápsula adiposa. Del hilio renal salen 4 o 5 troncos linfáticos, a los cuales se unen vasos procedentes de la cápsula. Flechas. Los vasos linfáticos siguen la vena renal hasta los nódulos linfáticos lumbares, aórticos y de la cava. La linfa de las glándulas suprarrenales también drena en los nódulos lumbares. La figura muestra asimismo el drenaje linfático de los uréteres. Los nódulos linfáticos lumbares drenan, a través de los troncos linfáticos lumbares, en la cisterna del quilo. Figura 5 a 87. Nervios de los riñones y las glándulas suprarrenales. A. Los nervios de los riñones y las glándulas suprarrenales proceden del plexo celíaco, los nervios esplácnicos abdominopélvicos, menor e IMU. Y el ganglio aórtico renal. La principal inervación eferente del riñón es vasomotora, con nervios autónomos que inervan las arteriolas aferentes y eferentes. B. Exclusivamente en el caso de la médula suprarrenal, las fibras simpáticas presinápticas atraviesan los ganglios paravertebrales y prevertebrales sin establecer sinapsis, finalizando directamente en las células secretoras de la médula suprarrenal. Inervación simpática. La porción simpática del sistema nervioso autónomo del abdomen está constituida por los nervios esplácnicos abdominopélvicos, procedentes de la porción torácica y la porción lumbar de los troncos simpáticos. Ganglios simpáticos prevertebrales. El plexo aórtico abdominal y sus extensiones, los plexos periarteriales. Los plexos son mixtos, compartidos con el sistema nervioso parasimpático y fibras aferentes viscerales.
Los nervios esplácnicos abdominopélvicos conducen fibras simpáticas presinápticas hacia la cavidad abdominopélvica. Estas fibras se originan en los cuerpos celulares del núcleo intermedio lateral, o cuerno lateral, de la sustancia gris de los segmentos medulares T5-L2 o L3. Las fibras pasan sucesivamente a través de las raíces anteriores, los ramos anteriores y los ramos comunicantes blancos de los nervios espinales torácicos y lumbares superiores para alcanzar los troncos simpáticos. Pasan a través de los ganglios paravertebrales de los troncos simpáticos sin hacer sinapsis, para entrar en los nervios esplácnicos abdominopélvicos, que las conducen hacia los ganglios prevertebrales de la cavidad abdominal. Los nervios esplácnicos abdominopélvicos incluyen los nervios esplácnicos torácicos inferiores, mayor, menor e IMO desde la porción torácica de los troncos simpáticos. Los nervios esplácnicos lumbares, desde la porción lumbar de los troncos simpáticos. Los nervios esplácnicos torácicos inferiores son la principal fuente de fibras simpáticas presinápticas que inervan las vísceras abdominales. El nervio esplácnico mayor, originado en el tronco simpático desde los niveles vertebrales T5, T9 o T10, el nervio esplácnico menor, desde los niveles T10, T11, y el nervio esplácnico IMO. Desde el nivel T12, son los nervios esplácnicos torácicos específicos que se originan de la porción torácica de los troncos simpáticos y atraviesan el correspondiente pilar del diafragma para transportar fibras simpáticas presinápticas a los ganglios simpáticos celíacos, mesentéricos superiores y aórtico-renales, prevertebrales, respectivamente. Los nervios esplácnicos lumbares proceden de la porción abdominal de los troncos simpáticos. Medialmente, los troncos simpáticos lumbares dan lugar a 3 o 4 nervios esplácnicos lumbares, que pasan hacia los plexos intermesentérico, mesentérico inferior e hipogástrico superior, transportando fibras simpáticas presinápticas a los ganglios prevertebrales asociados a dichos plexos. Los cuerpos celulares de las neuronas simpáticas postsinápticas constituyen los ganglios prevertebrales principales que se congregan alrededor de las raíces de las ramas principales de la aorta abdominal. Los ganglios celíacos, aórtico-renales, mesentérico superior y mesentérico inferior, y ganglios prevertebrales menores innominados que se encuentran en los plexos intermesentérico e hipogástrico superior. A excepción de la inervación de la médula suprarrenal, la sinapsis entre las neuronas simpáticas presinápticas y postsinápticas tienen lugar en los ganglios prevertebrales. Las fibras nerviosas simpáticas postsinápticas pasan de los ganglios prevertebrales a las vísceras abdominales a través de los plexos periarteriales que acompañan a las ramas de la aorta abdominal. La inervación simpática del abdomen, como la de otras zonas, se encarga sobre todo de la vasoconstricción. En lo que respecta al tubo digestivo, inhibe, lentifica o detiene, la peristalsis. Inervación parasimpática. La porción parasimpática del sistema nervioso autónomo de las vísceras abdominales está formada por los troncos vagales anterior y posterior, los nervios esplácnicos pélvicos, los plexos nerviosos autónomos abdominales, paraórticos, y sus extensiones, los plexos periarteriales, los ganglios parasimpáticos intrínsecos, entéricos, componentes de los plexos entéricos intrínsecos del sistema nervioso entérico. Los plexos nerviosos son mixtos, es decir, compartidos con el sistema nervioso simpático y fibras aferentes viscerales. Los troncos vagales anterior y posterior son la continuación de los nervios vagos izquierdo y derecho, que salen del plexo esofágico y atraviesan el hiato esofágico por las caras anterior y posterior del esófago y el estómago. Los nervios vagos conducen fibras parasimpáticas presinápticas y aferentes viscerales, principalmente para las sensaciones inconscientes asociadas a los reflejos, hacia los plexos aórticos abdominales y los plexos periarteriales, que se extienden a lo largo de las ramas de la aorta. Los nervios esplácnicos pélvicos se diferencian de otros nervios esplácnicos en que no se relacionan en absoluto con los troncos simpáticos. Proceden directamente de los ramos anteriores de los nervios espinal siglo II siglo IV. Conducen fibras parasimpáticas presinápticas hacia el plexo hipogástrico inferior, pélvico. Las fibras presinápticas terminan en los cuerpos celulares aislados y dispersos de las neuronas postsinápticas que se sitúan sobre las vísceras abdominales o en su interior, y constituyen ganglios intrínsecos, o, en el caso del tubo digestivo, entéricos. Figura 5 a 88. Nervios autónomos de la pared posterior del abdomen. A. Origen y distribución de las fibras simpáticas y parasimpáticas presinápticas y postsinápticas, y ganglios implicados en la inervación de las vísceras abdominales. B.
fibras que inervan los plexos intrínsecos de las vísceras abdominales. Figura 5 a 89. Nervios esplácnicos, plexos nerviosos y ganglios simpáticos del abdomen. Las fibras parasimpáticas presinápticas y las fibras aferentes viscerales reflejas transportadas por los nervios vagos se extienden hacia los ganglios intrínsecos de la porción inferior del esófago, el estómago. El intestino delgado, incluido el duodeno, el colon ascendente y la mayor parte del colon transverso. Las que son transportadas por los nervios esplácnicos pélvicos inervan el colon descendente y el colon sigmoideo, el recto y los órganos pélvicos. Así, por lo que se refiere al tubo digestivo, los nervios vagos proporcionan la inervación parasimpática para el músculo liso y las glándulas del intestino hasta la flexura cólica izquierda, los nervios esplácnicos pélvicos inervan el resto. La inervación parasimpática en el abdomen está involucrada principalmente en promover la peristalsis, restaurarla después de la inhibición por una respuesta simpática, y la secreción. Plexos autónomos extrínsecos. Los plexos autónomos extrínsecos abdominales son redes neurales formadas por fibras simpáticas y parasimpáticas que rodean la aorta abdominal y sus ramas principales. Los plexos celíaco, mesentérico superior y mesentérico inferior están interconectados. Los ganglios simpáticos prevertebrales están distribuidos entre los plexos celíaco y mesentéricos. El plexo celíaco, que rodea la raíz del tronco arterial celíaco, contiene los ganglios celíacos derecho e izquierdo, irregulares, de unos 2 cm de largo, que se unen, superior e inferiormente, al tronco celíaco. La raíz parasimpática del plexo celíaco es un ramo del tronco vagal posterior, que contiene fibras de los nervios vagos derecho e izquierdo. Las raíces simpáticas del plexo celíaco son los nervios esplácnicos mayor y menor. El plexo mesentérico superior y el ganglio o los ganglios mesentéricos superiores rodean el origen de la AMS. El plexo tiene una raíz media y dos raíces laterales. La raíz media procede del plexo celíaco y las raíces laterales se originan en los nervios esplácnicos menor e IMU, a veces con una contribución del primer ganglio lumbar del tronco simpático. El plexo mesentérico inferior rodea a la AMI y emite divisiones para sus ramas. Recibe una raíz medial del plexo intermesentérico y raíces laterales de los ganglios lumbares de los troncos simpáticos. También puede encontrarse un ganglio mesentérico inferior justo superior a la raíz de la AMI. El plexo intermesentérico forma parte del plexo nervioso aórtico situado entre las arterias mesentéricas superior e inferior. Da origen a los plexos renal, testicular u ovárico, y ureteral. El plexo hipogástrico superior se continúa con el plexo intermesentérico y el plexo mesentérico inferior, y se sitúa anterior a la porción inferior de la aorta abdominal y en su bifurcación. Los nervios hipogástricos derecho e izquierdo unen el plexo hipogástrico superior con el plexo hipogástrico inferior. El plexo hipogástrico superior da fibras para los plexos ureteral y testicular, y un plexo a cada arteria ilíaca común. Los plexos hipogástricos inferiores son una mezcla de plexos simpáticos y parasimpáticos formados a cada lado a medida que los nervios hipogástricos inferiores del plexo hipogástrico superior se funden con los nervios pélvicos esplácnicos. Los plexos derecho e izquierdo están situados a los lados del recto, el cuello uterino y la vejiga urinaria. Los plexos reciben pequeñas ramas de los ganglios simpáticos sacros superiores y de las fibras parasimpáticas sacras eferentes de los nervios espinal siglo II siglo IV, nervios esplácnicos pélvicos, parasimpáticos. Las extensiones del plexo hipogástrico inferior envían fibras autónomas a lo largo de los vasos sanguíneos, que forman plexos viscerales en las paredes de las vísceras pélvicas, por ejemplo, plexos rectal y vesical. Plexos intrínsecos, el sistema nervioso entérico. Los plexos ganglionares intrínsecos del tracto gastrointestinal, que se extienden del esófago medio hasta el esfínter anal interno y a lo largo del sistema dactal pancreatobiliar, forman el sistema nervioso entérico, SNE. El SNE consta de dos plexos interconectados, 1, el plexo mientérico, Auerbach. Localizado entre las capas mucosas de la pared intestinal y relacionado principalmente con la motilidad y actividad vasomotora de esta área, aunque se localiza en el estómago, también está relacionado con la secreción, y 2, el plexo submucoso, Meissner, localizado en la submucosa intestinal, principalmente en el intestino delgado, aunque está diseminado en el esófago y el estómago. Que se relaciona con la secreción exocrina y endocrina, la actividad vasomotora, la micromotilidad y la actividad inmunitaria, inflamación e inmunomodulación, de la mucosa. La actividad vasomotora, control del flujo sanguíneo,
en este nivel influye con el movimiento del agua y los electrolitos. En el páncreas, la vesícula biliar y los conductos biliares quístico y mayor se extienden plexos correspondientes con ganglios más pequeños y diseminados. Las neuronas motoras de estos ganglios intrínsecos o entéricos funcionan como neuronas postsinápticas del sistema parasimpático. Además de funcionar como neuronas de retransmisión que reciben y transmiten los impulsos eferentes enviados por las neuronas parasimpáticas presinápticas. También reciben el impulso de las fibras simpáticas postsinápticas, convirtiéndolas en neuronas de tercer orden en ese sistema. Tienen gran interconectividad con las neuronas eferentes circundantes, tanto directamente como a través de interneuronas, además de axones que terminan en el músculo liso y las glándulas. Las fibras aferentes viscerales extrínsecas transmiten un reflejo largo, hambre, saciedad y náusea, y las sensaciones de dolor al SNC a través de los ganglios sensoriales vagales, nodosos, y torácicos. Además, existen neuronas aferentes intrínsecas, cuyos cuerpos celulares se localizan en los plexos, que monitorizan las condiciones mecánicas y químicas en el intestino y se comunican con las neuronas eferentes, proporcionando un circuito reflejo local, corto, además de enviar información a nivel central. Por lo tanto, los haces nerviosos interconectados de los plexos comprenden fibras simpáticas postsinápticas, fibras parasimpáticas postsinápticas, fibras de interneuronas y fibras aferentes viscerales largas y cortas. Estas neuronas intrínsecas y los plexos entéricos complejos en las que están conectadas integran y controlan la función intestinal con notable independencia, manteniendo actividades viscerales con mecanismos reflejos locales. El impulso del SNC simplemente regula la actividad del SNE a través del SNA. El sistema parasimpático principalmente promueve y el simpático inhibe la actividad motora y secretora en respuesta a las demandas globales del organismo de acuerdo con factores ambientales y circunstanciales. Con respecto a los esfínteres del músculo liso, las funciones de los sistemas simpático y parasimpático se invierten, pues el simpático mantiene el tono y el parasimpático lo inhibe. El SNE puede actuar de forma completamente autónoma, sin el impulso de ningún sistema. El intestino proveniente de un trasplante no está desnervado en el sentido habitual. Se estima que el SNE incluye hasta 500 millones de neuronas más que en toda la médula espinal y emplea más de 40 neurotransmisores y neuromoduladores, incluyendo la mitad de toda la dopamina del organismo y el 95% de toda la serotonina. Las células de sostén de las neuronas del SNE intrínseco son más parecidas a las células gliales, astroglia, del cerebro que a las células de Sivaan del sistema nervioso periférico. Los capilares relativamente impermeables que se asocian con los ganglios proporcionan una barrera de difusión que se parece a la barrera hematoencefálica de los vasos sanguíneos cerebrales. Estos hechos, combinados con la complejidad y la función autónoma, explican por qué se ha llegado a considerar al SNE como un segundo cerebro o al menos un tercer componente del sistema nervioso visceral. Su integridad y función apropiada es vital. Figura 5 a 90. El sistema nervioso entérico. A. Ilustración esquemática de la organización del sistema nervioso entérico en la pared intestinal. B. Diagrama de flujo que muestra los reflejos largos, extrínsecos, y cortos, intrínsecos, que participan en el sistema nervioso entérico. Inervación sensitiva visceral. Las fibras aferentes viscerales que conducen sensaciones dolorosas acompañan a las fibras simpáticas, motoras viscerales. Los impulsos dolorosos circulan retrógradamente a los de las fibras motoras a lo largo de los nervios esplácnicos hacia el tronco simpático. Las fibras pasan luego a través de los ramos comunicantes blancos hacia los ramos anteriores de los nervios espinales, y luego entran en la raíz posterior hacia los ganglios sensitivos de los nervios espinales y la médula espinal. A medida que se avanza caudalmente por el tubo digestivo, las vísceras son inervadas por ganglios sensitivos de los nervios espinales y segmentos medulares progresivamente más bajos. El estómago, intestino anterior, recibe inervación de los niveles T6-T9, desde el intestino delgado hasta el colon transverso, intestino medio, de los niveles T8-T12, y el colon descendente, intestino posterior, de los niveles T12-T2. A partir del punto medio del colon sigmoideo, las fibras que recogen sensaciones dolorosas viscerales se dirigen, junto con fibras parasimpáticas, hacia los ganglios sensitivos y niveles medulares espinal siglo II siglo IV. Son los mismos segmentos medulares implicados en la inervación simpática de esas porciones del tubo digestivo. Las fibras aferentes viscerales para las sensaciones reflejas, que suelen ser inconscientes, acompañan a las fibras parasimpáticas, viscerales motoras. Figura 5 a 91.
Inervación segmentaria de las vísceras abdominales. Segmentos medulares. Aproximadamente, y ganglios sensitivos de los nervios espinales implicados en la inervación simpática y visceral aferente, dolor, de las vísceras abdominales. Figura 9 a 42. Secciones sagitales medias de la cabeza y el cuello. A. La faringe se extiende desde la base del cráneo hasta el nivel del cartílago cricoides, cuerpo de la vértebra C6 o disco intervertebral C6-C7, como se muestra aquí, donde se continúa con el esófago. B. Esta sección sagital no muestra la continuidad del tracto respiratorio superior porque el paladar blando está elevado, cerrando la nasofaringe. Y el plano de sección pasa a través de los pliegues vestibialars y vocales al lado de la hendidura glótica. Capa alimentaria de las vísceras cervicales. En la capa alimentaria, las vísceras cervicales toman parte en las funciones digestivas del organismo. Aunque la faringe conduce aire hacia la laringe, la tráquea y los pulmones, los músculos constrictors dirigen, y la epiglotis desvía, el alimento hacia el esófago. El esófago, también implicado en la propulsión del alimento, es la entrada del tubo digestivo, tracto digestivo. Faringe. La faringe es la porción superior expandida del sistema digestivo, posterior a las cavidades nasal y bucal, y se extiende inferiormente más allá de la laringe. La faringe se extiende desde la base del cráneo hasta el borde inferior del cartílago cricoides, anteriormente, y hasta el borde inferior de la vértebra C6 posteriormente. La faringe es más ancha, unos 5 cm, frente al hioides y más estrecha, unos 1,5 cm, en su extremo inferior, donde se continúa con el esófago. La pared posterior plana de la faringe está adosada a la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda. Interior de la faringe. La faringe se divide en tres porciones. 1. Nasofaringe, posterior a la nariz y superior al paladar blando. 2. Bucofaringe, posterior a la boca. 3. Laringofaringe, posterior a la laringe. La nasofaringe tiene una función respiratoria, es la extensión posterior de las cavidades nasales. La nariz desemboca en la nasofaringe a través de las dos coanas. Aberturas pares entre la cavidad nasal y la nasofaringe. El techo y la pared posterior de la nasofaringe forman una superficie continua que se sitúa inferior al cuerpo del hueso esfenoides y a la porción basilar del hueso occipital. Figura 9 a 43. Pared anterior de la faringe. En esta disección, la pared posterior se ha seccionado a lo largo de la línea media y se ha extendido hacia afuera. Las aberturas en la pared anterior comunican con las cavidades nasales, bucal y laringea. A cada lado de la entrada de la laringe, separada de ella por un pliegue ariteno-epiglótico, se forma un receso, fosa, piriforme a partir de la invaginación de la laringe en la pared anterior de la laringofaringe. Figura 9 a 44. Cara interna de la pared lateral de la faringe. A. Se muestran las vías respiratorias altas y el conducto digestivo en la mitad derecha de una cabeza y un cuello seccionados sagitalmente. El recuadro indica la localización de la sección mostrada en la parte BB, visión ampliada de la nasofaringe y la bucofaringe, que están separadas anteriormente por el paladar blando. El borde posterior del paladar blando forma el margen anterior del istmo faríngeo, a través del cual los dos espacios se comunican posteriormente. El abundante tejido linfoide de la faringe forma un anillo tonsilar incompleto alrededor de la porción superior de la faringe. El tejido linfoide se agrega en algunas regiones para formar masas denominadas tonsilas, amígdalas. La tonsila, amígdala faríngea, que recibe habitualmente el nombre de adenoides cuando aumenta de tamaño, se encuentra en la mucosa del techo y la pared posterior de la nasofaringe. Desde el extremo medial de la tuba auditiva se extiende inferiormente un pliegue vertical de mucosa, el pliegue salpingofaríngeo. Este cubre el músculo salpingofaríngeo, que abre el orificio faríngeo de la tuba auditiva durante la deglución. La acumulación de tejido linfoide en la submucosa de la faringe cerca de la entrada faríngea o del orificio de la tuba auditiva forma la tonsila, amígdala tubárica. Posterior al rodete tubárico y al pliegue salpingofaríngeo, el receso faríngeo, una proyección lateral de la faringe en forma de hendidura, se extiende lateral y posteriormente. La bucofaringe tiene una función digestiva. Está limitada superiormente por el paladar blando, inferiormente por la base de la lengua y lateralmente por los arcos palatogloso y palatofaríngeo. Se extiende desde el paladar blando hasta el borde superior de la epiglotis. La deglución, tragar, es el complejo proceso que transfiere un bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago, a través de la faringe y el esófago.
El alimento sólido se mastica y mezcla con saliva para formar un bolo blando, masa, que resulta más fácil de tragar. La deglución tiene lugar en 3 fases. Fase 1. Voluntaria, el bolo es comprimido contra el paladar e impulsado desde la boca hacia la bucofaringe, principalmente por movimientos de los músculos de la lengua y del paladar blando. Fase 2. Involuntaria y rápida, el paladar blando se eleva y sella la nasofaringe respecto de la bucofaringe y la laringofaringe. La faringe se ensancha y se acorta para recibir el bolo alimenticio a medida que los músculos suprayoideos y faríngeos longitudinales se contraen y elevan la laringe. Fase 3. Involuntaria, la contracción secuencial de los 3 músculos constrictors de la faringe crean un reborde peristáltico que empuja el bolo alimenticio hacia el interior del esófago. Las tonsilas, amígdalas, palatinas, amígdalas, son acúmulos de tejido linfoide situados a cada lado de la bucofaringe, en el espacio entre los arcos palatinosus. En los adultos, la tonsila no llena la fosa tonsilar formada entre los arcos palatogloso y palatofaríngeo. La fosa tonsilar submucosa, también denominada seno o lecho amigdalino y fosa amigdalina, en la cual se localiza la tonsila palatina, se encuentra entre dichos arcos. La fosa tonsilar está formada por el constrictor superior de la faringe y la delgada lámina fibrosa de la fascia faringobasilar. Esta fascia se fusiona con el periósteo de la base del cráneo y define los límites de la pared faríngea en su porción superior. Figura 9 a 45. Cavidad bucal y fosa tonsilar. A. Cavidad bucal y tonsilas palatinas de un niño pequeño con la boca muy abierta y la lengua en protrusión máxima. La úvula es una proyección muscular del borde posterior del paladar blando. B. En esta disección profunda de la fosa tonsilar se ha extirpado la tonsila palatina. La lengua se ha traccionado hacia adelante y la inserción inferior, lingual, del músculo constrictor superior de la faringe se ha seccionado. Figura 9 a 46. La deglución. A. El bolo alimenticio es propulsado hacia la parte posterior de la boca por la presión de la lengua contra el paladar. B. La nasofaringe queda sellada y la laringe se eleva, ensanchando la faringe para recibir el alimento. C. Los esfínteres faríngeos se contraen secuencialmente, creando un reborde peristáltico e impulsan el alimento hacia el esófago. La epiglotis desvía el bolo, pero no cierra la entrada de la laringe y la tráquea. D. El bolo alimenticio desciende por el esófago mediante contracciones peristálticas. La laringofaringe se sitúa posterior a la laringe, extendiéndose desde el borde superior de la epiglotis y los pliegues faringoepiglóticos hasta el borde inferior del cartílago cricoides, donde se estrecha y se continúa con el esófago. Posteriormente, la laringofaringe entra en relación con los cuerpos de las vértebras C4-C6. Sus paredes posterior y laterales están formadas por los músculos constrictors medio e inferior de la faringe. Internamente, la pared está formada por los músculos palatofaríngeo y estilofaríngeo. La laringofaringe comunica con la laringe a través de la entrada de la laringe. En su pared anterior. Figura 9 a 47. Faringe y nervios craneales. A. Esta disección muestra la cara posterior de la faringe y las estructuras asociadas. La fascia bucofaríngea se ha extirpado. De los 3 músculos constrictors de la faringe, el músculo inferior cubre al medio y el medio cubre al superior. Los 3 músculos forman un leif faríngeo medio común posteriormente B. La porción más estrecha y menos distensible del tubo digestivo es la unión faringoesofágica, donde la laringofaringe se convierte en esófago. El receso, fosa piriforme es una pequeña depresión de la cavidad laringofaríngea a ambos lados de la entrada laríngea. Esta fosa, tapizada por mucosa, está separada de la entrada de la laringe por el pliegue ariteno-epiglótico. Lateralmente, el receso piriforme está limitado por las caras mediales del cartílago tiroides y la membrana tiroioidea. Ramos de los nervios laríngeo superior y laríngeo recurrente se sitúan profundos a la mucosa del receso piriforme, y pueden dañarse si se introduce un cuerpo extraño en el receso. Músculos faríngeos. La pared de la faringe es una excepción en todo el tracto digestivo al poseer una capa muscular totalmente compuesta por músculos voluntarios, dispuestos con músculos longitudinales por dentro de una capa circular de músculos. La mayor parte del tubo digestivo está compuesta por músculo liso, con una capa de músculo longitudinal situada externamente a una capa muscular circular. La capa externa circular de músculos faríngeos está formada por 3 constrictors de la faringe, superior, medio e inferior. Los músculos internos longitudinales son el palatofaríngeo,
el estilofaríngeo y el salpingofaríngeo. Estos músculos elevan la laringe y la acortan durante la deglución. Y el habla. Los músculos faríngeos están ilustrados en la figura 9 a 48, y sus inserciones, inervación y acciones se describen en la tabla 9 a 6. Los constrictors de la faringe tienen un fuerte recubrimiento facial interno, la fascia faringobasilar, y un delgado recubrimiento facial externo, la fascia bucofaríngea. Inferiormente, la fascia bucofaríngea se fusiona con la lámina pretraqueal de la fascia cervical profunda. Los constrictors de la faringe se contraen de manera involuntaria, de modo que la contracción tiene lugar secuencialmente desde el extremo superior al inferior de la faringe, impulsando el alimento hacia el interior del esófago. Los tres constrictors de la faringe están inervados por el plexo nervioso faríngeo, que está formado por ramos faríngeos de los nervios vago y glosofaríngeo y por ramos simpáticos del ganglio cervical superior. El plexo faríngeo se localiza en la pared lateral de la faringe, principalmente sobre el constrictor medio de la faringe. Figura 9 a 48. Músculos de la faringe. El solapamiento de los músculos constrictors de la faringe deja 4 hendiduras en la musculatura para la entrada o salida de estructuras en la faringe. 1. El elevador del velo del paladar, la tuba auditiva y la arteria palatina ascendente, superiores al constrictor superior de la faringe, pasan a través de la hendidura entre el constrictor superior de la faringe y el cráneo. Este es el punto donde la fascia faringobasilar se fusiona con la fascia bucofaríngea para formar, junto con la mucosa, la delgada pared del receso faríngeo. 2. Una hendidura entre los constrictors superior y medio de la faringe forma una vía de paso que permite que el estilofaríngeo, el nervio glosofaríngeo y el ligamento estiloioideo alcancen la cara interna de la pared faríngea. 3. Una hendidura entre los constrictors medio e inferior de la faringe permite el paso hacia la laringe del ramo interno del nervio laríngeo superior, y de la arteria y la vena laríngeas superiores. 4. Una hendidura inferior al constrictor inferior de la faringe permite que el nervio laríngeo recurrente y la arteria laríngea inferior pasen superiormente hacia la laringe. Vasos de la faringe. La rama tonsilar, una rama de la arteria facial, pasa a través del músculo constrictor superior de la faringe y penetra en el polo inferior de la tonsila palatina. La tonsila también recibe ramitas arteriales de las arterias palatina ascendente, lingual, palatina descendente y faríngea ascendente. La gran vena palatina externa, vena paratonsilar, desciende desde el paladar blando y pasa próxima a la cara lateral de la tonsila antes de entrar en el plexo venoso faríngeo. Los vasos linfáticos tonsilares discurren lateral e inferiormente hacia los nódulos linfáticos cercanos al ángulo de la mandíbula y al nodo yugulodigástrico, conocido como nodo tonsilar a causa de su frecuente agrandamiento cuando la tonsila se inflama, tonsilitis o amigdalitis. Las tonsilas palatinas, linguales y faríngeas forman el anillo linfático faríngeo, tonsilar, una banda circular incompleta de tejido linfoide alrededor de la porción superior de la faringe. La porción antero-inferior del anillo está formada por la tonsila lingual en la porción posterior de la lengua. Las porciones laterales del anillo están formadas por las tonsilas palatinas y tubáricas, mientras que las porciones posterior y superior están formadas por la tonsila faríngea. Nervios faríngeos. La inervación de la faringe, la motora y la mayor parte de la sensitiva, deriva del plexo nervioso faríngeo. Las fibras motoras del plexo derivan del nervio vago, NCX, a través de su ramo o ramos faríngeos. Inervan todos los músculos de la faringe y el paladar blando, salvo el estilofaríngeo, inervado por el NC9, y el tensor del velo del paladar, inervado por el NCV. El constrictor inferior de la faringe también recibe algunas fibras motoras del ramo externo del nervio laríngeo superior y del ramo laríngeo recurrente del vago. Las fibras sensitivas del plexo faríngeo derivan del nervio glosofaríngeo. Estas se distribuyen por las 3 partes de la faringe. Además, la mucosa de las partes anterior y superior de la nasofaringe reciben inervación del nervio maxilar, NCV. Los nervios tonsilares derivan del plexo nervioso tonsilar, formado por ramos de los nervios glosofaríngeo y vago. Figura 9 a 49. Tejido linfoide de la lengua y la faringe. El anillo faríngeo, tonsilar, linfático, rosa, en torno a la faringe superior está formado por las tonsilas faríngeas, tubáricas, palatinas y linguales. Esófago. El esófago es un tubo muscular que conecta la faringe con el estómago. Comienza en el cuello, donde se continúa superiormente con la laringofaringe a nivel de la unión faringoesofágica. El esófago está constituido por músculo estriado, voluntario, en su tercio superior, por músculo liso, involuntario, en su tercio inferior,
y por una mezcla de músculo liso y estriado en el tercio medio. Su primera porción, el esófago cervical, es parte del tercio superior voluntario. Empieza inmediatamente posterior y a la altura del borde inferior del cartílago cricoides en el plano medio. Este es el nivel de la vértebra C6. Externamente, la unión faringoesofágica aparece como una constricción producida por la porción cricofaríngea del músculo constrictor inferior de la faringe, el esfínter esofágico superior, y es la porción más estrecha del esófago. El esófago cervical se inclina ligeramente a la izquierda en su descenso y entra en el mediastino superior a través de la abertura superior del tórax, donde se convierte en el esófago torácico. Cuando el esófago está vacío, la luz tiene forma de hendidura. Cuando el bolo alimenticio desciende por él, la luz se expande, provocando un peristaltismo reflejo en los 2/3 inferiores del esófago. El esófago cervical se localiza entre la tráquea y la columna vertebral. Está unido a la tráquea por tejido conectivo laxo. Los nervios laríngeos recurrentes se encuentran dentro o cerca de los surcos traqueoesofágicos formados entre la tráquea y el esófago. A la derecha del esófago se encuentran el lóbulo derecho de la glándula tiroides y la vaina carotídea derecha, con su contenido. El esófago está en contacto con la pleura cervical en la raíz del cuello. A la izquierda están el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides y la vaina carotídea izquierda. El conducto torácico se adhiere al lado izquierdo del esófago y se sitúa entre este y la pleura. Véanse los capítulos 4 y 5 para detalles relacionados con las regiones torácicas y abdominales del esófago. Vasos del esófago cervical. Las arterias del esófago cervical son ramas de las arterias tiroideas inferiores. Cada arteria da origen a ramas ascendentes y descendentes que se anastomosan entre sí y cruzan la línea media. Las venas del esófago cervical son tributarias de las venas tiroideas inferiores. Los vasos linfáticos de la porción cervical del esófago drenan en los nódulos linfáticos paratraqueales y cervicales profundos inferiores. Nervios del esófago cervical. La inervación del esófago es motora y sensitiva somática para la mitad superior, y parasimpática, vagal, simpática y sensitiva visceral para la mitad inferior. El esófago cervical recibe fibras somáticas a través de ramos de los nervios laríngeos recurrentes, y fibras vasomotoras procedentes de los troncos simpáticos cervicales a través del plexo que rodea a la arteria tiroidea inferior. Anatomía de superficie de las capas endocrina y respiratoria de las vísceras cervicales. El cuello de un lactante es corto, y por tanto las vísceras cervicales se localizan más arriba en los lactantes que en los adultos. Las vísceras cervicales no alcanzan sus niveles definitivos hasta después de los 7 años de edad. El alargamiento del cuello se acompaña de cambios de crecimiento en la piel. Por consiguiente, una incisión en la línea media en la porción inferior del cuello en un lactante provoca una cicatriz que se localizará sobre la porción superior del esternón cuando sea niño. El hueso hioides, en forma de U, se sitúa en la porción anterior del cuello, en el ángulo profundo entre la mandíbula y el cartílago tiroides, a la altura de la vértebra C3. Al deglutir, el hioides se moverá bajo los dedos y se sitúan en el ángulo entre el mentón y el cuello anterior. El cuerno mayor de un lado del hioides es palpable solo cuando el cuerno mayor del lado opuesto sea fijado. La prominencia laríngea está producida por el encuentro de las láminas del cartílago tiroides formando un ángulo agudo en la línea media anterior. Este ángulo tiroideo, más agudo en los varones pospúberes, forma la prominencia laríngea, nuez de Adán, que es palpable y habitualmente visible. Durante la palpación de la prominencia puede notarse que se retira al deglutir. Los pliegues vocales se encuentran a la altura de la mitad de la prominencia laríngea. El cartílago cricoides puede palparse inferior a la prominencia laríngea, a nivel de la vértebra C6. Al extender el cuello tanto como sea posible y deslizar el dedo sobre la prominencia laríngea, mientras este baja desde la prominencia se nota el ligamento cricotiroideo. El lugar para una cricotirotomía con aguja o coniotomía, V. Cuadro clínico: aspiración de cuerpos extraños y maniobra de Heimlich. Una vez que los dedos pasen sobre el arco del cartílago cricoides, se notará que la yema del dedo se hunde, dado que el arco del cartílago se proyecta más anteriormente que los anillos de la tráquea. El cartílago cricoides, un punto de referencia clave del cuello, indica el nivel de la vértebra C6. El lugar donde la arteria carótida puede comprimirse contra el proceso transverso de la vértebra C6. La unión de la laringe y la tráquea. La unión de la faringe con el esófago. El punto en el que el nervio laríngeo recurrente entra en la laringe. El lugar que está a unos 3 cm por encima del istmo de la glándula tiroides.
El primer cartílago traqueal es más ancho que los demás y puede palparse. Los cartílagos segundo a cuarto no pueden palparse porque el istmo, que conecta los lóbulos derecho e izquierdo de la glándula tiroides, los cubre. La glándula tiroides puede palparse mediante aproximaciones anteriores o posteriores, es decir, permaneciendo delante o detrás del sujeto. Hay que colocar las puntas de los dedos por delante, para el istmo, o inmediatamente laterales, para los lóbulos, a la tráquea, y a continuación solicitar al sujeto que degluta, v detalles en Bickley, 2016. Aunque habitualmente se realizan ambas aproximaciones, la posterior normalmente facilita una mejor palpación, pero la aproximación anterior nos permite además observar. Una glándula tiroides perfectamente normal puede no ser visible ni distinguible a la palpación en algunas mujeres excepto durante la menstruación o el embarazo. La glándula normal tiene la consistencia del tejido muscular. El istmo de la glándula tiroides se localiza inmediatamente inferior al cartílago cricoides, se extiende a unos 1,25 cm a cada lado de la línea media. Se suele palpar colocando las puntas de los dedos de una mano sobre la línea media bajo el arco del cricoides y haciendo al sujeto deglutir entonces. Se notará el istmo subiendo y luego bajando. El vértice de cada lóbulo de la glándula tiroides se encuentra en el centro de la lámina del cartílago tiroides. La anatomía de superficie de la cara posterior del cuello se describe en el capítulo 2. Los puntos clave son los siguientes. Los procesos espinosos de las vértebras C6 y C7 se pueden palpar y visualizar, especialmente cuando el cuello se encuentra flexionado. Los procesos transversos de las vértebras C1, C6 y C7 son palpables. Los tubérculos de la vértebra C1 pueden palparse mediante presión profunda postero-inferior a las puntas de los procesos mastoides. Figura 9 a 50. Anatomía de superficie de las capas endocrina y respiratoria del cuello.